Bien, ahora nos vamos a ir rápidamente en un enlace vía Zoom con Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud del INS, porque hay varias cosas para hablar con él. Primero sobre la viruela del mono, luego sobre las mascarillas, ¿no? Muy bien, bienvenido, señor Suárez, a Exitosa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la atención. Primero hablemos de las mascarillas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay este retroceso? ¿Se puede decir? ¿Se puede hablar de retroceso? Hemos entrado en la cuarta ola, hay muchísimos contagios y ustedes que nos habían dicho pueden caminar al aire libre en la calle, sin mascarillas. Ahora, ¿vamos a regresar a las mascarillas? A ver, lo cierto es que estamos en una cuarta ola, como ya hemos conversado varias veces con respecto al número de casos que han ido aumentando durante estas últimas semanas, ya no solo en Lima, sino también en las regiones. Y eso está asociado con la introducción en el país de nuevos linajes descendientes relacionados con la variante Ómicron. Y en función de eso es que una de las medidas de prevención más importantes es, por un lado, la vacunación, que ya sabemos, y por otro lado, la protección respiratoria. Lo que siempre hemos venido promoviendo es el uso consistente de la mascarilla cuando vamos a estar en riesgo, sobre todo en espacios cerrados, ¿no? Donde hay poca ventilación, sobre todo el virus acumula y es posible que uno pueda infectarse si es que hay alguien alguien en el mismo ambiente que pueda estar liberando este virus. Y en espacios abiertos, cuando hay una aglomeración grande de personas que pudieran también significar un riesgo para nosotros, ¿no? Y solamente si no hay aglomeración en este espacio abierto podríamos usar libremente la mascarilla. Lo que estamos revisando ahora es la situación epidemiológica del país, de cómo nos encontramos en este momento, si es que la curva sigue aumentando o no, y si esto ameritaría alguna medida restrictiva, de repente regresar a alguna de las anteriores para poder controlar la transmisión. Eso está en evaluación. Siempre estas medidas tienen que ser dinámicas, no encasillarnos en un mismo momento epidemiológico con las mismas medidas, sino estas van a ir cambiando, van a ser móviles, digamos, de acuerdo al contexto en el cual nos encontremos. Y en este momento estamos en eso, ¿no? Precisamente en esa situación de evaluar el número de casos, dónde están localizados y de acuerdo a eso evaluar esas medidas que se han estado comentando. Entonces, usted me está diciendo que en este momento todavía no se ha tomado la determinación de decirle a la población que regresamos a las mascarillas en espacios abiertos. Sí, es que este tipo de disposiciones se tienen que expresar en un documento formal, en una resolución de algún tipo, porque implica la afectación a los usos, a las costumbres de las personas de forma regular, ¿no? Entonces, eso tiene que salir a través de una resolución y para eso se está haciendo las evaluaciones necesarias para poder considerar o no la necesidad de esta medida en este momento, ¿no? Muy bien, entonces me vienen muchas preguntas, ¿no? ¿Se va a utilizar una sola mascarilla? ¿Se va a volver al uso de las dos mascarillas en espacios cerrados? ¿Se va a volver a poner restricciones en el aforo? ¿Y acaso se va a incluir la cuarta vacunación para dejar entrar a ciertos sitios cerrados como los centros comerciales, los cines y lo que ya se ha abierto? Sí, la obligatoriedad, por ejemplo, de la vacunación es una medida importante, digamos, para poder motivar que la gente se vacune y reducir el riesgo de transmisión en ambientes cerrados. Pero independientemente de eso, la población tiene que entender la importancia de estar vacunado, de completar su tercera dosis y su cuarta dosis. Hemos visto ya con datos realizados aquí en el mismo país que cuando tenemos solamente 2 dosis, la protección contra enfermedad severa no es suficiente. Cuando reciben 3 dosis, esta protección aumenta hasta un 89% de protección contra el riesgo de morir, de una muerte, ¿no? Entonces, eso es importante que la población entienda y que también la cuarta dosis ya ha demostrado a nivel internacional que en pacientes de riesgo, inmunocomprometidos, mayores de 60 años, en este caso ya hemos bajado hasta 40 años incluso, un segundo refuerzo a través de una cuarta dosis es muy útil para recuperar esa protección y esa efectividad de la vacuna contra lo que es muerte, ¿no? Entonces, más que las medidas compulsorias, es importante que la población entienda la importancia de este hecho, ¿no? De la vacunación. Por eso yo le preguntaba,
en estas medidas que ustedes vienen analizando, la posibilidad de la exigencia, porque aquí, seamos claros, ¿no? Si a los peruanos no les exiges el carnet de vacunación con las 3 dosis, hay muchos que no los iban a tener. ¿Por qué? Porque no se les exigía para entrar a tal o cual sitio. Ahora se les va a exigir, ustedes lo están analizando, la exigencia para los grupos vulnerables, para los grupos mayores de 40 años, para los que necesitan, los inmunodeprimidos, una 4ª dosis. Es una de las tantas medidas que están en evaluación. Primero es evaluar el riesgo. ¿Cómo es que se está comportando la epidemia? El número de casos, número de hospitalizaciones, número de funciones. Y en función de eso, establecer qué medidas adicionales podríamos implementar. Tenemos que ver, por ejemplo, ahorita cómo está la cobertura con 4ª dosis, está aumentando en la medida que queremos. De hecho, en las últimas semanas, como ha habido el número de casos, ha habido un aumento de casos, el número de personas que están acudiendo a los vacunatorios por su 4ª dosis ha aumentado de forma significativa. Lo que tenemos que evaluar ahora es qué tanto nos demoraríamos a esta velocidad en adquirir una inmunidad, digamos, importante en una proporción de la población. Y de acuerdo a eso establecer si puede ser necesario hacerlo obligatorio o no la 4ª dosis para poder entrar a un espacio cerrado, ¿no? Y el número de positividad, ¿estamos a la par de la primera o segunda ola? Porque la Omicron siempre se nos dijo, ustedes nos explicaron de que es una cepa que es muy contagiosa, entonces nos estamos contagiando muchísimo. Sí, la positividad ha aumentado. En algunos espacios geográficos, digamos Lima, por ejemplo, en algunas partes de Lima la positividad ha llegado hasta el alrededor del 20%, ¿no? Recordarán que habíamos hablado de un 5% como umbral. Estamos muy por encima de eso en varios distritos de Lima. Es más, cuando despasó la 3ª ola y hemos estado, digamos, en una especie de pausa en la pandemia, la positividad llegó a estar en alrededor de 2%, o sea, bastante bajo, muy pocos casos. Pero ahora, como le digo, ya en algunos distritos de Lima ya estamos en 20% o más. Y esto se está empezando a replicarse ya también en las regiones. Hemos visto casos, un aumento de casos en lo que es el sur del país, en la costa norte, en el centro, y la Amazonía todavía no se reporta un incremento, pero probablemente entre poco suceda lo mismo, ¿no? Entonces, en general el país está entrando a esta 4ª ola de forma importante. Pero la 4ª ola definitivamente es bajo otra perspectiva, bajo otras condiciones, no es una ola como la primera, como la segunda, es una 4ª ola sin mucha hospitalización, sin muchas muertes, donde los niños, donde los adolescentes casi no sienten cuando el Omicron los ataca. Así es. Eso es lo que está ahorita en proceso para poder mirar. De hecho, ahorita no han aumentado las muertes de manera importante en comparación ni a la primera ni segunda y tampoco en relación a la tercera. Pero es bueno verse en el espejo de otros países, ¿no? Por ejemplo, en Sudáfrica, que es donde empezaron esta nueva ola causada por BA4 y BA5, se observó una ola subsiguiente a la ola que hubo a fines de diciembre y enero causada por la BA1. Y si bien ha sido una ola importante, no ha sido en cuanto a casos de la magnitud que fue la ola previa, probablemente porque todos están con inmunidad previa, ¿no? Y el incremento de muertes también se dio, pero en una proporción menor incluso que en la ola previa. Y esto porque están vacunados, porque la variante es un poco menos letal y porque probablemente muchos han desarrollado inmunidad por infección previa. Esto no significa tampoco que nos despreocupemos, ¿no? Que va a pasar. El COVID es una enfermedad que, aparte de causar muertes, también nos produce lo que se conoce como el COVID persistente. Estudios recientes nos hablan que el 10% de las personas que hacen COVID pueden desarrollar este COVID persistente que se manifiesta como dolores de cabeza, dolores musculares, algunos trastornos cognitivos, algunos problemas respiratorios. Entonces, este COVID, incluso si no nos lleva a la enfermedad severa, no es una enfermedad inocua. Puede haber una proporción de pacientes, alrededor del 10%, que podrían tener algunas secuelas a mediano plazo. Por lo tanto, de todas maneras debemos seguir protegiéndonos, tratando de evitar de contagiarnos, de enfermarnos con este virus. Claro, por supuesto. Y en el caso de los niños, que es un tema bastante álgido porque nosotros perdimos, en realidad el país, el futuro, va a perder mucho con estos 2 años que se cerraron las escuelas. Ahora usted mismo me ha dicho de que
la incidencia en los niños es como un resfrío, ¿no? No hemos visto grandes brotes ni muertes. Qué bien, que nuestros niños, además de estar vacunados, no hacen una gran enfermedad como pasó pues en la primera ola con los mayores de 60 años o los que tenían enfermedades preexistentes o estaban inmunodeprimidos o les agarraba la delta y no había oxígeno y fue terrible para nuestro país. Los niños hasta ahora, con la data internacional, están bien, ¿no? Nuestros niños también. ¿Cómo podría afectar estas olas subsiguientes en la escuela? ¿Se analiza cierre de escuelas o eso está descartado? No hay una evaluación en cuanto a ese tema del cierre de escuelas. Sabemos lo importante es que los niños sigan yendo a los colegios, que recuperen estos 2 años que han pasado de la pandemia, que hemos estado aislados en remoto la mayoría de ellos. Y entonces no es una de las medidas que esté en evaluación en este momento, ¿no? Y esperamos que esto pueda permanecer así en la medida que los niños estén vacunándose, también los profesores, ya una proporción muy importante están vacunados, y entendemos que algunas de las actividades también las están haciendo al aire libre, lo cual reduce también el riesgo de transmisión, y también están usando de manera consistente la mascarilla. No tenemos conocimiento que haya un reporte de un aumento de casos en escolares, por lo menos hasta el momento, ¿no? Salvo el aumento que es global en general de toda la población, ¿no? Entonces, esperamos que los niños puedan seguir yendo al colegio de forma presencial. Exitosa. Buena noticia esa. Entonces, ahora pasemos al otro tema, la viruela del mono. Ya está en 5 distritos, ya hay más casos. Esto es preocupante, podría convertirse en una epidemia en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo para evitar que se disemine más? Sí, como se ha reportado hoy día, tenemos ya 15 casos confirmados de viruela del mono. Lo importante es que estos casos están presentes en Lima metropolitana, ninguno de ellos proviene de alguna región del país fuera de Lima, y si bien el lugar de residencia de ellos pertenece a uno de estos 5 distritos que se han mencionado, el riesgo está presente en toda Lima metropolitana, ¿no? No circunscribamos el riesgo a solamente unos cuantos distritos, sino que en general en Lima, y esperamos que regiones demore un poco, pero en Lima al menos en este momento hay un riesgo de transmisión, por lo cual tenemos que estar muy atentos. El mecanismo de transmisión ya se ha ido discutiendo, tiene que ver mucho con el contacto cercano, el contacto piel a piel. De hecho, a nivel internacional se identifica el contacto sexual como la principal forma de transmisión en este momento. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Es frecuente por eso que en muchos de los pacientes encontramos escasas lesiones en manos, plantas y pies, pero también lesiones perineales, lesiones perianales también, que están asociados con esta enfermedad. Y también lo que es el contacto con fomites, como se llama, como puede ser la ropa de cama de un paciente que está con la enfermedad. Por eso, si hay un caso, tiene que tener un aislamiento completo en su domicilio y tener cuidado con sus materiales propios de utensilio, ropa de cama que utilizan, ¿no? Y vamos a comprar las vacunas, vamos a tratar de vacunarnos porque en otros países ya están comprando vacunas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Exitosa. Sí, se está coordinando con la Organización Panamericana de la Salud, que junto con la OMS están viendo cómo hacer que las vacunas estén disponibles a nivel internacional y evitar que suceda lo mismo que nos ha sucedido con COVID, que un acceso postergado a las vacunas. Pero lo que sí está claro también es que no es necesario la vacunación a toda la población, ¿no? Eso no es una indicación en este momento, sino vacunar básicamente a las personas que son los contactos cercanos de estas personas que tienen la enfermedad, para evitar que continúe la transmisión, y eventualmente también a los trabajadores de salud que van a atender directamente a estos pacientes, ¿no? Esas son las principales indicaciones en este momento para la vacuna, pero no hay la urgencia de hacer una vacunación masiva en este momento, no hay esa indicación. Muy bien, y de estos 15 casos, ¿todos tienen que ver con el mismo caso? Yo me imagino que no, porque son en diferentes distritos, pero quiero hacerlo igual que la pregunta. ¿Todos han llegado del exterior? ¿Cuál es la información de estos 15 casos? Sí, en general lo que podemos decir es que son casos
no están relacionados entre sí, salvo algunos casos puntuales, ¿no? Hay algunos en que sí hemos logrado identificar a su contacto y también nos ha dado positivo, pero en general no están relacionados entre sí, lo cual nos dice que hay varios focos de transmisión, ¿no? Conglomerados, que le llamamos también, en diferentes puntos de Lima, no necesariamente restringidos a los 5 distritos que hemos mencionado como lugar de residencia de estos pacientes, sino que puede ser que en diferentes partes de Lima, en diferentes lugares de concentración, de encuentros, pueda estarse dando esta enfermedad. Recordemos que uno de los factores de riesgo, como les decía hace un momento, es el contacto sexual y el tener un mayor número de parejas sexuales aumenta el riesgo. Muy bien, entonces, pero también entonces esto quiere decir que en niños no es. Puede presentarse también en mujeres y en niños, porque la otra forma de transmisión es por el contacto, simplemente por estar, digamos, si un paciente en la familia tiene la enfermedad, los que están viviendo en la familia, en el mismo hogar, podrían contagiarse, sea por contacto piel a piel, o sea, si yo le agarro las manos, los brazos, donde están las lesiones, podría contagiarme, o también por una vía respiratoria. Si tenemos un contacto cercano, cara a cara, con un paciente infectado, sin una mascarilla, y este contacto es prolongado, puede darse también la transmisión por esta vía respiratoria. Entonces, es posible también encontrar, de hecho, en Europa se están dando también la presencia de niños en esta enfermedad, precisamente por la convivencia con más personas en el hogar y este contacto cercano. Pero aquí en nuestro país todavía no. En nuestro país sí, tenemos un caso de un niño. Sí. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por darnos toda esta información. Ya sabemos cómo vamos con la viruela del niño y todo lo que se va a ver sobre el COVID-19, las acciones próximas que se van a tomar. Mientras tanto, a cuidarnos más para que no hayan restricciones. Muchísimas gracias a Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, INS. Nosotros nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial y regresamos con más información.